Cordial saludo para todos, mi nombre es Sofía Romero, estudiante de Derecho de 10º semestre de la Universidad de Medellín y hoy vamos a hablar sobre la modificación al régimen de recursos de la Ley 1437 de 2011, conocida como CEPACA, establecido por la Ley 2080 de 2021. Compartiendo el análisis realizado por la profesora María Andrea Calero, ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, uno de los principales cambios de la Ley 2080 fue sin duda alguna el relativo al régimen de recursos, tanto ordinarios como extraordinarios. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo hay 7 recursos, 4 ordinarios y 3 extraordinarios. Los 4 ordinarios son apelación, reposición, queja y súplica, y los 3 extraordinarios son revisión, unificación de jurisprudencia y anulación de laudos arbitrales. 6 de esos 7 recursos fueron modificados en su régimen original diseñados por el CEPACA con la Ley 2080. El único que no se toca es el de anulación de laudos arbitrales, precisamente porque su regulación no está en el CEPACA, sino en el Estatuto Arbitral. Empecemos. Con respecto a la reposición de autos, es un recurso que sufre importantes modificaciones. La reposición tradicionalmente en el régimen del CEPACA era de tipo supletivo, como un plan B, porque en el régimen anterior, cuando un auto era apelable o suplicable, allí no era pasible de reposición. La apelación o la súplica, por decir algo, mataba en la reposición. Pero ahora, con el recurso de reposición, este ya deja de ser supletivo, porque puede proponerse sin perjuicio de la apelación o de la súplica. Es decir, yo ahora puedo proponer sin ningún problema, con la entrada en vigencia de la 2080, un recurso de reposición y en subsidio apelación, o recurso de reposición y en subsidio súplica. En segundo lugar, procede por regla general, es decir, normalmente los autos son susceptibles de reposición y solo no lo son cuando el recurso está expresamente prohibido. En el CEPACA encontramos normas que así lo identifican, por ejemplo, un auto que resuelve un impedimento o una recusación no admite recurso. Y en cuanto a la oportunidad y el trámite, la 2080 dirige supletivamente a las normas del Código General del Proceso, actualizando la remisión del CEPACA al Código General del Proceso. Con respecto a la apelación de autos, en primer lugar, el régimen de apelación de los autos ya no es diferencial como ocurría en la versión original del CEPACA, porque allí una cosa era la apelación de los autos que se proferían en los juzgados administrativos y otra cosa la apelación de los autos que se proferían en los tribunales. Había 9 autos apelables, cuando en primera instancia los dictaban los jueces administrativos y solo 4 apelables cuando en primera instancia los proferían los tribunales. El régimen de la 2080 modifica y unifica la procedencia de la apelación, sin distinguir si la providencia viene de un juzgado o de un tribunal. En segundo lugar, la versión original del artículo 243 del CEPACA, en ella encontrábamos 9 autos apelables, pero ya pasaron a ser 7, con algunas modificaciones. Porque a pesar de que el actual artículo 243 tiene 8 numerales, el octavo dice los demás. Por eso hay 7 individualizados y otros que podrían estar regados en normas que no quedaron cobijadas en esta nueva versión del 243. Entonces, los 2 autos que antes eran apelables pero que ahora ya no lo son primero el auto que decreta la nulidad procesal y segundo el auto que prescinde de la audiencia de pruebas. Pero el 2080 adiciona otras categorías de autos que son apelables. El primero, el que rechaza la reforma de la demanda, bueno, en este sí no hay discusión alguna y hay claridad. Pero el segundo, el que imprueba la conciliación. Este es un gran cambio porque en la versión original solamente era apelable el que aprobaba la conciliación, que tenía pues una legitimación especial del Ministerio Público. Ahora, tanto el que aprueba como el que imprueba son apelables. En tercer lugar, el que niega o modifica la medida cautelar, y no solo el que la decreta, como ocurría en la versión original. Y en cuarto lugar, se adiciona un nuevo numeral que indica que serán apelables todas aquellas providencias que por virtud del CEPACA
u otras leyes apelables especiales sean apelables. En tercer lugar, se fortalece el efecto devolutivo, porque en la versión original del CEPACA el efecto por regla general en materia de concesión de la apelación era suspensivo. Había 9 autos originalmente apelables, 5 se iban por el efecto suspensivo, 4 por el devolutivo, y había una regla general anteriormente que todo aquel que no estuviera en esa lista tenía un efecto de apelación suspensivo. En cambio ahora, de los 8 hay 4 que se van por el suspensivo y 4 por el devolutivo, y ya se establece una regla general, y es que todo aquello que no esté en la lista y sea apelable se concederá en el efecto devolutivo. Listo. En cuarto lugar, se deroga el artículo 226 del CEPACA. Esa norma se consagraba en el título de intervención de terceros y establecía lo relativo a los recursos frente a los autos que decidían sobre la intervención de terceros. Pero este 226 generaba un choque, una antinomia con el 243 numeral 7 en su versión original, porque el 226 decía, son apelables los autos tanto que admiten la intervención como los que la niegan. En cambio el 243 numeral 7 decía, no, solamente son apelables, es apelable el que niega la intervención. Pero ahora con la 2080 se deroga el 226, entonces se elimina esa contradicción, esa antinomia, solamente deja viva la norma del 243 que conserva la procedencia de la apelación para la negativa de la intervención. En quinto lugar, se regula de forma expresa la figura de la apelación adhesiva. Esta figura no había tenido mucho desarrollo legal en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Solamente había tenido desarrollo jurisprudencial por parte de la sección tercera y quinta del Consejo de Estado, porque había admitido la posibilidad de usar esta figura sin problema, pero ahora ya quedó expresamente regulada en la 2080. Seguimos con el recurso de queja. El recurso de queja conserva sus finalidades o escenarios de procedencia. Entonces, según la versión de la 2080, la queja, ¿cuándo procede? Primero, cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que se conceda de ser procedente. Y en segundo lugar, cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia. Entonces, compartiendo lo establecido por la profesora María Andrea Calero, puede estar mejor en la versión anterior porque está tratando como conceptos iguales los de no concesión y rechazo, porque en la versión anterior la concesión es una decisión que siempre tomaba el juez de primera instancia, mientras que la admisión o rechazo el juez de segunda instancia. La no concesión de la apelación o del recurso extraordinario, para ella procedía queja en la versión anterior, y para el rechazo procedía la súplica, porque siempre el rechazo será en manos de un juez colegiado, tribunal o consejo de Estado. Pero ahora, con la redacción del CEPACA actual, en cuanto al rechazo y la no concesión, puede tener ese efecto de cruzarse la súplica con la queja. Por eso va a ser muy importante y relevante el desarrollo jurisprudencial que se le da a la 2080 y la interpretación, para evitar ese cruce de recursos y se pueda tener claridad con respecto a los usuarios de la Administración de Justicia, pero también para los operadores al interior de ella, y que puedan tener esa claridad sobre cuándo se puede ir por queja o por súplica. Listo, ahora con respecto a la súplica contra autos. Esta procede contra los siguientes autos, todos de magistrado ponente, porque esa es la lógica precisamente de la súplica. Para que pueda tramitarse, se da en el marco de jueces colegiados. Es un magistrado ponente que adopta una decisión y una sala toma la decisión de resolver el recurso frente a ese auto de ese magistrado ponente, excluyéndolo a él. Entonces, hay 4 escenarios que quedaron cobijados por esta 2080, distinguiendo según la instancia. Entonces, en cualquier instancia, yo puedo proponer los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción. En única instancia y en segunda instancia, puede ser contra los autos que por su naturaleza serían apelables, pero que naturalmente no lo son porque estamos en segunda instancia. Con respecto a la apelación o el recurso extraordinario, cuando se rechacen o se declaren desiertos, allí es donde se choca con el de la queja y de la súplica.
Y en cuarto lugar, contra los autos que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia por parte del Consejo de Estado. Continuamos con la apelación de sentencias. ¿Cuál es el término? El término se mantiene, siguen siendo 10 días para recurrir, pero se aclara que ese mismo término aplica para sentencias proferidas en audiencia. Con respecto al traslado y el concepto, ya desaparece la figura de alegatos de conclusión en segunda instancia. Solamente se va a conservar cuando en la segunda instancia tengamos que practicar pruebas. De resto, no. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales pueden pronunciarse con relación a ese recurso. También el Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso hasta antes de que ingrese el expediente para el fallo respectivo. Y en último lugar, se elimina la posibilidad de la oralidad en segunda instancia, porque en la versión original de CEPACA se establecía la posibilidad de surtirse bien de forma oral o escritural a elección del magistrado ponente. Pero ya por la falta de uso quedó solamente la escrituralidad en este caso. Hay también una novedad y es que se introduce un nuevo artículo en el CEPACA que es el 243A. Y en este se hace una compilación de 17 providencias que no son susceptibles de recurso ordinario alguno. Continuamos ya, por último, con los recursos extraordinarios. El de revisión. El de revisión tiene una lógica muy parecida al de la jurisdicción ordinaria, porque en principio no es un reproche a la sentencia en sí misma, sino una forma de preguntarle al juez, ¿usted cómo habría resuelto el caso si, por ejemplo, se da cuenta que al perito lo metieron a la cárcel por ese dictamen, o que aparece una nueva prueba, o que hubo violencia o cohecho a la hora de dictar una sentencia? Entonces, la regulación en la versión original del CEPACA en materia de revisión no era muy completa. Había una discusión en cuanto a la aplicación de las normas del Código General del Proceso para llenar esos vacíos. Los principales temas de la 2080 con respecto a la revisión son: en primer lugar, se regulan expresamente los eventos que dan lugar al rechazo del recurso de revisión. Segundo, se aclara que en el marco del recurso de revisión no existe la posibilidad de proponer excepciones ni la posibilidad de reformar el recurso. Esto puede tener lugar a dudas, ya que el recurso de revisión se da en el trámite de la demanda, se le da trámite de demanda, entonces hay que aclarar que no se les da esta posibilidad. Tercero, se aclara que no hay lugar a suspensión de la sentencia objeto de revisión. Cuarto, se fijan las reglas para proferir la sentencia de sustitución y se establece que la competencia general es que el juez de la revisión va a dictar esa sentencia, salvo los casos en los que se genere nulidad de la sentencia. Y en quinto lugar, se aclara que condenan cosas y perjuicios para el recurrente vencido. Y por último, con respecto a la unificación de jurisprudencia, la razón de ser de este recurso es para hacer valer las sentencias de unificación que profiera el Consejo de Estado, y procede cuando los tribunales administrativos, en el marco de única o segunda instancia, dictan una sentencia que desconoce los lineamientos que ha fijado una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Entonces hay 4 aspectos muy importantes que se modifican con la 2080. En primer lugar, se aclara que este recurso aplica tanto para sentencias del CCA como para el CEPACA. Segundo, en materia de topes se eliminan los relativos a los casos pensionales y laborales. En tercer lugar, se amplía el término de interposición. Antes era de 5 días, ahora de 10 días. Y por último, con respecto a las reglas de competencia, uno de los aspectos importantes de la reforma es la redistribución de competencias. Entonces, como la competencia se amplía y el tope existe, el rango de los casos de exención de unificación de jurisprudencia necesariamente va a aumentar. Entonces, en conclusión, como decía el profesor Julián Camilo Guzmán Cano, ex juez administrativo de Medellín, la gran conclusión con respecto a los recursos es que se concentra en modificar la redacción de las disposiciones. Espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.